De todos los asesinos en serie que han dejado una huella sangrienta en la historia, pocos provocan tanto miedo como Jack el Destripador. Su nombre se convirtió en sinónimo de horror, misterio y crueldad. Durante el otoño de 1888, sembró el pánico en el corazón de Londres con una serie de crímenes tan brutales que, incluso hoy, más de un siglo después, siguen perturbando la imaginación colectiva. Jack el Destripador no solo mataba, diseccionaba el miedo. Sus ataques ocurrían en el barrio de Whitechapel, una zona pobre, oscura y densamente poblada, donde la desesperación era parte del paisaje cotidiano. Las víctimas eran mujeres vulnerables, en su mayoría trabajadoras sexuales, que apenas sobrevivían en una sociedad que las ignoraba. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, 5 nombres que la historia recuerda como las víctimas canónicas del Destripador. Aunque algunos historiadores sospechan que pudieron ser más, oficialmente se le atribuyen esos 5 asesinatos. Pero lo que hacía tan aterrador a Jack no era solo su violencia, sino su precisión quirúrgica. Las autopsias revelaron cortes limpios, incisiones exactas y un nivel de conocimiento anatómico que pocos hombres de su tiempo poseían. Esa combinación de brutalidad y técnica alimentó las teorías de que el asesino podría haber sido un médico, un carnicero o incluso un cirujano. Imagina lo inquietante que resulta pensar que alguien respetado durante el día podía transformarse en un monstruo durante la noche. Londres, en plena era victoriana, era un lugar de contrastes. Mientras las clases altas disfrutaban de avances tecnológicos y refinamiento cultural, las calles del East End estaban cubiertas de miseria, enfermedades y miedo. El Destripador aprovechó ese entorno caótico para desaparecer entre las sombras, recordándonos que los monstruos más peligrosos no siempre se esconden bajo la cama, sino que caminan entre nosotros, con apariencia común y respetable. La prensa sensacionalista explotó cada asesinato con titulares escandalosos. Los periódicos vendían miles de ejemplares describiendo con detalle los horrores cometidos. Cartas supuestamente enviadas por el propio asesino, como la infame From Hell Letter, aumentaron la histeria colectiva. Por primera vez, el crimen se convirtió en espectáculo y Jack el Destripador en leyenda. Su figura se transformó en un mito oscuro, símbolo del miedo a lo desconocido y de la incapacidad de la policía para detenerlo. Más de 130 años después, su identidad sigue siendo un misterio, y eso es lo que lo hace eterno. Un asesino sin rostro, sin castigo, pero con una sombra que todavía se proyecta sobre la cultura popular. Jack el Destripador no fue solo un asesino, fue el origen del arquetipo del asesino moderno, invisible, inteligente y cruel. Pero, ¿qué pasaría si este antiguo depredador se enfrentará a un cazador del siglo XXI? Ahí entra en escena Dexter Morgan, el asesino con código moral, el depredador de depredadores. Y en ese duelo de mentes y oscuridad, Jack el Destripador estaría condenado desde el primer instante. La historia de Jack el Destripador no solo está marcada por su brutalidad, sino también por la ineficiencia de la justicia y las limitaciones tecnológicas de su tiempo. En 1888, la criminología apenas estaba naciendo. No existían análisis de ADN, ni huellas dactilares, ni fotografías forenses estandarizadas. Las investigaciones dependían casi por completo de testimonios imprecisos y del olfato de detectives que trabajaban más con intuición que con evidencia. El barrio de Whitechapel, donde ocurrieron los crímenes, era un laberinto de callejones húmedos, tabernas, prostíbulos y viviendas hacinadas. La niebla londinense, mezclada con el humo del carbón, ofrecía la cobertura perfecta para un asesino nocturno. En esas calles, el Destripador se movía como un fantasma, atacaba, mutilaba y desaparecía antes de que nadie pudiera reaccionar. La policía estaba completamente desbordada. Había agentes patrullando sin coordinación y las autoridades se enfrentaban a la presión constante de una prensa hambrienta de sangre. Cada asesinato nuevo era un golpe a la reputación del Imperio Británico, que se jactaba de orden y progreso. Sin embargo, Jack el Destripador expuso la podredumbre de esa fachada victoriana. Los informes policiales se multiplicaban, las teorías se volvían más absurdas, y los ciudadanos comenzaron a desconfiar de sus propios vecinos. Se publicaron cientos de sospechosos, desde barberos polacos y médicos locales, hasta miembros de la aristocracia británica.
Algunos investigadores incluso insinuaron que los asesinatos podrían formar parte de una conspiración política o ritual. Pero mientras tanto, el asesino seguía libre, observando cómo el caos crecía a su alrededor. Y eso era exactamente lo que quería, ser temido más que atrapado. El impacto social fue enorme. Los asesinatos revelaron una verdad incómoda. Las mujeres pobres del East End no importaban hasta que sus muertes se convirtieron en espectáculo. Las víctimas fueron olvidadas rápidamente, mientras el nombre del asesino se grababa en la historia. Esa fue la verdadera tragedia de Whitechapel, un sistema que permitió que el monstruo se convirtiera en mito. En ese contexto, Jack el Destripador simbolizó el fracaso del progreso. Su leyenda marcó el nacimiento del asesino mediático y del interés público por el crimen como entretenimiento. Y aunque su figura se volvió inmortal, su poder residía en algo que hoy ya no podría sostener: el anonimato. Un siglo después, esa oscuridad que lo protegía ya no existiría. Porque en la era moderna, con cámaras, ADN y expertos en perfiles psicológicos, un depredador como Jack no duraría mucho. Y si además existiera alguien como Dexter Morgan, meticuloso, inteligente y con un sentido del equilibrio moral, entonces el juego estaría completamente perdido para el Destripador. El cazador se convertiría en la presa. Imaginemos por un momento que Jack el Destripador no actuara en 1888, sino en el presente. Un Londres o un Miami moderno, lleno de cámaras de seguridad, análisis de ADN, satélites y redes sociales. En ese mundo, el monstruo del East End no sería una sombra indetectable, sino un aficionado expuesto desde su primer crimen. Jack prosperó gracias al vacío tecnológico de su tiempo. No era un genio criminal, sino un oportunista que se benefició de una policía sin herramientas modernas. Pero si trasladamos sus métodos al siglo XXI, sus habilidades quedarían en evidencia. Cada una de sus escenas del crimen, con su desorden, su exceso de sangre y su sadismo, dejaría un rastro inmenso: huellas, fibras, ADN, piel bajo las uñas de las víctimas, restos de cuchillos, patrones de pisadas, incluso rastros de desplazamiento captados por cámaras urbanas. En cuestión de horas, un equipo forense moderno lo habría identificado y en pocos días estaría tras las rejas, o peor, en la mesa de Dexter. Porque Dexter Morgan no es un simple asesino, es un cazador de cazadores. Su mente analítica, su experiencia forense y su capacidad para moverse entre la oscuridad y la ley lo convierten en una amenaza perfecta para alguien como Jack. En la serie vimos cómo atrapó a criminales mucho más cuidadosos y sofisticados, asesinos que borraban huellas, que cambiaban de identidad, que incluso manipulaban evidencia policial. Aún así, Dexter siempre los encontró. Comparado con ellos, el Destripador sería un juego de principiantes. Pensemos en la escena típica de un crimen del Reaper: un callejón mal iluminado, una víctima atacada por sorpresa y un cuerpo mutilado. Ahora, traslademos eso al universo de Dexter. Bastaría una muestra microscópica de sangre para que Miami Metro o cualquier laboratorio moderno generara un perfil genético. A partir de ahí, Dexter tendría acceso a todo lo necesario: los informes, las autopsias, las fotografías y los patrones de ataque. En cuestión de días, construiría un perfil psicológico y físico del asesino: altura, edad probable, mano dominante, nivel de precisión, y reduciría la lista de sospechosos hasta dar con el hombre correcto. El propio Jack, acostumbrado a la impunidad, no entendería lo rápido que la red se cerraría sobre él, y lo más irónico es que probablemente nunca sabría quién lo estaba cazando. Mientras los noticieros hablarían de un asesino imitador del siglo XIX, Dexter estaría en silencio, observando, analizando y preparando su ritual. En el mundo moderno, Jack el Destripador no duraría ni una semana, y cuando finalmente cometiera su último error, una gota de sangre, una cámara que lo capta, un patrón repetido, Dexter ya estaría esperándolo. Y cuando eso ocurriera, el mito de Jack el Destripador no terminaría con un juicio, sino con una hoja de bisturí, una inyección de M99 y el sonido del plástico envolviendo a su última víctima. Ahora, cambiemos las reglas del juego. Imagina que en lugar de traer a Jack el Destripador al presente, enviamos a Dexter Morgan al pasado, al Londres oscuro y pestilente de 1888, sin cámaras, sin bases de datos, sin ADN, sin rastreadores.
¿Podría Dexter sobrevivir y cazar sin sus herramientas modernas? La respuesta es sencilla. Sí, absolutamente. Porque lo que hace a Dexter peligroso no son sus recursos tecnológicos, sino su mente metódica y su comprensión del comportamiento humano. Dexter no depende del microscopio o del software de análisis, sino de la observación, la paciencia y la deducción. Es un cazador que analiza patrones, los lugares donde el asesino actúa, las horas, el tipo de víctimas, los métodos de ataque. En un entorno como el Londres victoriano, se adaptaría con facilidad. Usaría la niebla como cobertura, los callejones como rutas de vigilancia y la desorganización policial como ventaja. Mientras Scotland Yard buscaría pistas a ciegas, Dexter ya tendría al destripador ubicado, perfilado y acechado. El propio caos de Whitechapel sería su camuflaje. Nadie sospecharía de un hombre silencioso, tal vez un médico visitante o un forense extranjero que se ofrece a ayudar en la investigación. Desde esa posición, Dexter podría revisar los cuerpos, analizar los cortes y comparar cada detalle sin levantar sospechas. Con cada nueva víctima, su comprensión del asesino crecería hasta trazar su perfil completo. El destripador, sin saberlo, estaría alimentando al cazador con información, y cuando llegara el momento, Dexter actuaría con la misma frialdad de siempre. Seguiría a Jack en silencio, lo observaría en una de sus rondas nocturnas, esperaría el instante preciso en que bajara la guardia. Y en ese mismo callejón, donde el destripador había reinado con impunidad, los papeles se invertirían. Una dosis de M99, si la tuviera, o una simple presión en el cuello, bastarían. Luego, una mesa improvisada, un cuchillo afilado y el cumplimiento del código. Eliminar al monstruo y dejar el mundo un poco más limpio. Sin necesidad de tecnología, sin rastros, sin testigos. El Londres, que permitió nacer a Jack el Destripador, sería el mismo escenario que lo vería desaparecer. Y esta vez no habría misterio ni mito, solo justicia silenciosa y quirúrgica, la marca inconfundible de Dexter Morgan. Si hay algo que diferencia a Dexter Morgan de Jack, el Destripador, no es solo la época en la que vivieron, sino la naturaleza de su oscuridad. Ambos son asesinos, sí, pero sus motivaciones, su control y su propósito los colocan en extremos opuestos del mismo abismo. Jack el Destripador actuaba impulsivamente. Era un depredador movido por la ira, el odio y el desprecio hacia sus víctimas. Su violencia era desordenada, emocional, casi animal. No había estrategia real detrás de sus crímenes, solo una necesidad primitiva de dominar y mutilar. Cada asesinato era una explosión de frustración, un intento fallido de reafirmar poder en un entorno que lo había convertido en nada. Su firma no era inteligencia, sino brutalidad. Dexter, en cambio, representa la evolución del asesino racional. Él no mata por placer, ni siquiera por impulso. Su oscuro pasajero, esa voz interior que exige sangre, está contenido por un conjunto de reglas que le impuso su padre adoptivo, Harry. Ese código lo separa del caos y convierte su monstruo interno en una herramienta controlada. Donde Jack actuaba con rabia, Dexter lo hace con precisión. Donde el Destripador dejaba un espectáculo de horror, Dexter deja limpieza, orden y silencio. El contraste entre ambos también revela algo más profundo: el dominio sobre la propia oscuridad. Jack es esclavo de sus impulsos, Dexter es su maestro. Y ese dominio es lo que lo hace invencible. Mientras Jack mataba a mujeres indefensas, Dexter selecciona a quienes realmente lo merecen: asesinos, violadores, depredadores. Su código no lo hace un héroe, pero sí lo convierte en algo que Jack jamás podría ser: un depredador con propósito. Si ambos coexistieran, Jack sería solo otra marca más en la colección de Dexter. El cazador y el cazado se cruzarían en la noche, y la diferencia quedaría clara en segundos. Jack, dominado por el frenesí, intentaría atacar con su cuchillo. Dexter, tranquilo, lo desarmaría y aplicaría su justicia con la frialdad de quien entiende la anatomía, no solo del cuerpo, sino de la mente. Al final, la batalla entre ambos no sería entre dos asesinos, sino entre el caos y el control, entre la impulsividad de una bestia y la disciplina de un depredador inteligente. Y cuando todo terminara, Jack el Destripador dejaría de ser el enigma que fascinó al mundo, para convertirse en lo que realmente fue: un cobarde superado por alguien que entendió el arte de matar como ciencia.
Llegamos al momento que todos imaginamos. Dexter y Jack el Destripador cara a cara, ya sea en las sombras de un callejón londinense del siglo XIX o en la Miami moderna del siglo XXI. En este enfrentamiento, todo está a favor del cazador moderno. Jack, confiado en su anonimato y su instinto primitivo, no sospecha que alguien lo sigue, lo analiza y anticipa cada uno de sus movimientos. Dexter, por el contrario, conoce cada patrón de ataque, cada hábito, cada debilidad. La paciencia y la observación son sus armas más letales. En el mundo moderno, la ventaja sería aún mayor. Cada asesinato del Destripador dejaría una evidencia que Dexter podría reconstruir en horas: manchas de sangre, restos de piel, posiciones de los cuerpos, la profundidad de las incisiones. Todo formaría un mapa perfecto de la mente del asesino. Incluso el asesino más cauteloso se convierte en vulnerable cuando alguien entiende la psicología detrás de cada movimiento, y eso es exactamente lo que hace Dexter. Si trasladamos la escena a Londres de 1888, la situación no cambia demasiado. Aunque no habría laboratorios ni cámaras, Dexter usaría sus habilidades de observación, deducción y comportamiento humano. Analizaría los callejones, estudiaría los patrones de las víctimas y seguiría al Reaper sin ser detectado. Cada error del Destripador, por pequeño que fuera, sería suficiente para trazar su perfil y prepararse para la captura final. Cuando el encuentro fuera inevitable, el Destripador no tendría ninguna posibilidad. Jack confía en la sorpresa, en la oscuridad y en la confusión. Dexter confía en su inteligencia, su entrenamiento y su código. Cada intento de ataque de Jack sería anticipado y neutralizado. En un instante, lo que alguna vez fue el terror de Whitechapel se convierte en la presa de un depredador superior. Finalmente, la conclusión es clara. Dexter triunfa. La brutalidad sin estrategia del Reaper se enfrenta a la disciplina calculada del asesino con código. La historia que una vez inspiró miedo y leyenda termina con la precisión de un bisturí. Jack, el Destripador, deja de ser un mito invencible para convertirse en una advertencia de lo que ocurre cuando un depredador primitivo se cruza con uno perfeccionado y moralmente guiado. Tras analizar la historia y la psicología de ambos, queda claro que Dexter Morgan y Jack, el Destripador, representan dos mundos distintos del crimen. Uno es el caos absoluto del siglo XIX, donde la impunidad y la ignorancia permitieron que un asesino primitivo sembrara terror. El otro es la evolución de la oscuridad, metódica, disciplinada y racional, capaz de convertir cada error del enemigo en su ventaja. Jack, el Destripador, sigue siendo un símbolo de miedo. Su nombre evoca misterio, horror y la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido. Pero si nos trasladamos a un mundo con tecnología, análisis forense y cazadores de su calibre, ese mito se desmorona rápidamente. Un depredador sin control ni propósito definido no puede competir con alguien que piensa, planifica y actúa con precisión quirúrgica. Dexter, por su parte, nos muestra que incluso en la oscuridad más profunda, la disciplina y el entendimiento de la mente humana pueden convertir al cazador en dueño de la noche. Sus habilidades van más allá de la fuerza o el sigilo. Su poder está en la inteligencia, en el análisis y en la paciencia. Donde Jack confiaba en el miedo y la confusión, Dexter confía en la estrategia y la previsión. En última instancia, esta comparación nos deja varias reflexiones. Primero, que la era y la tecnología importan, pero la mente del asesino lo es todo. Segundo, que la disciplina y la comprensión del comportamiento humano pueden superar incluso la brutalidad más descontrolada. Y tercero, que la historia de Jack el Destripador, aunque fascinante y aterradora, es también una advertencia. Los depredadores evolucionan, y la impunidad nunca dura para siempre cuando alguien capaz entra en juego. Así, Jack el Destripador deja de ser un enigma imbatible y se convierte en un recordatorio del paso del tiempo y la evolución del crimen. Mientras tanto, Dexter Morgan permanece como un ejemplo de cómo el control, la inteligencia y un código propio pueden transformar incluso la oscuridad más profunda en una herramienta de justicia. En resumen, si alguna vez se cruzaran en la misma época, no habría competencia. Dexter siempre tendría la ventaja. Y la leyenda del Reaper, aunque inmortal en la historia, sería finalmente superada por un depredador más evolucionado, más astuto y más preparado. Un recordatorio de que, en el juego entre cazador y presa, la estrategia siempre vence a la brutalidad. Y ahí lo tienen, un enfrentamiento que nunca ocurrió,
pero que nos permite entender la diferencia entre la brutalidad descontrolada y la mente calculadora de un depredador evolucionado. Jack el Destripador pudo aterrorizar Londres en su época, pero frente a alguien como Dexter Morgan, su leyenda se vería completamente desmoronada. Si te fascinó este análisis, imagina lo que podemos descubrir en los próximos videos. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún enfrentamiento épico, análisis oscuro o historia de criminales que te dejará sin aliento. No te quedes solo viendo. Únete a nuestra comunidad y sé parte del misterio, la estrategia y el crimen desde un ángulo que pocos se atreven a explorar. Dale clic a suscribirse, comparte tus teorías en los comentarios y prepárate para descubrir quién realmente sería el depredador definitivo. El próximo enfrentamiento puede estar más cerca de lo que crees.